La reforma de la Constitución estará seguramente en el centro de las discusiones de la opinión pública durante el transcurso de los próximos meses. Edición Abierta buscó entonces conocer puntos de vista sobre este proceso por parte de un reconocido constitucionalista como es el doctor Ítalo Luder, recientemente retornado a nuestro país después de haber cumplido una gestión diplomática en Francia. Una nación muy importante, es el centro de la transformación que se está operando en Europa y en el mundo. Además, Francia ha sido para nosotros un referente en muchos aspectos. Ha sido protagonista de episodios históricos que han marcado ideas políticas, filosóficas, que nosotros hemos recogido. De manera que nuestra relación en ese sentido con Francia siempre fue muy interesante, y también en el plano cultural, porque toda la actividad cultural tiene también en París un referente. De manera que lo que yo puse énfasis es en mejorar una relación política que siempre fue buena y volcarla también al interés económico, partiendo de la base que toda relación económica se basa en el beneficio recíproco. Cuando ellos entendieron lo que era la Argentina de hoy, una Argentina que reclamaba una presencia en el mundo, que estaba decidida a afirmar esa presencia a través de una actitud coherente, no solo en el plano económico, sino en las actividades internacionales, un país sin problemas raciales ni religiosos, con una composición social armónica, una clase media importante, un sector obrero organizado, que ha participado en un desarrollo social similar a lo de los países desarrollados económicamente, aunque nosotros hayamos tenido crisis económicas recurrentes que en alguna medida comprometieron esa situación. Ese país a ellos les interesó y empezaron a invertir en la Argentina, de manera que la relación anduvo muy bien, los resultados fueron óptimos en ese sentido, y cuando yo consideré que mi misión estaba cumplida, hablé con el presidente y con el ministro de Relaciones Exteriores y le dije que pensaba volver y envié mi renuncia. Eso es todo. ¿Fue fácil para usted trabajar con los franceses en el sentido de que pudieran interpretar cómo era la Argentina, cómo era este pueblo? Mire, los franceses son formalmente corteses, aunque se le atribuye cierta frialdad y encerrarse un poco en su propio ámbito. Pero en la relación que yo tuve con el gobierno, con el empresariado francés y con los sectores culturales de Francia, hubo una comunicación muy abierta. Y ante nuestra exposición sobre el interés de la Argentina en estrechar la relación y los datos y estadísticas que le alcanzábamos, ellos tomaron realmente interés en conocer la Argentina en el plano económico, mandaron sus equipos, le llevaron un cuadro de situación y en función de eso participaron en privatizaciones, en inversiones, etcétera, de manera muy significativa. Así que realmente yo me siento muy reconocido al gobierno francés y a los franceses, me condecoraron inclusive, me sentí con una misión realmente cumplida y una satisfacción personal de haber servido a mi país en una actividad que hasta entonces no había sido la actividad que yo he cumplido ordinariamente. Luder, con 78 años, espera reencauzar su estudio jurídico rápidamente y retornar a la arena política. Desde luego, no me puedo sustraer a eso, ni les puedo decir yo a la gente que me ha acompañado muchas veces, inclusive al justicialismo que me ha llevado a los más altos cargos, que ahora yo no deseo participar. No, en realidad el justicialismo ha sido el canal de participación a través del cual yo he servido al país. Mi primer compromiso es con el país. Y si yo entiendo que puedo ser útil, yo participaré desde luego. ¿Cuál es su expectativa en ese territorio? No estoy buscando nada en concreto,
simplemente dispuesto, aún desde el llano, se puede ser útil, se puede participar y se puede contribuir a un mejor desarrollo de los acontecimientos, de las cosas que el país tiene que llevar adelante. Ítalo-argentino Luder, nacido en 1916 en Santa Fe, transitó sus primeros pasos políticos por el radicalismo, pero en 1946 adhirió a un peronismo que después de casi medio siglo mucho ha cambiado. En aquella época, cuando el justicialismo llega al poder en 1946, las ideas vigentes en el mundo eran otras. Si usted toma las constituciones de los países europeos de posguerra, las constituciones de posguerra, en todas es el Estado bienestar, el Estado empresario, el Estado dirigista, el constitucionalismo social. Un poco más adelante, las ideas de Keynes en Europa, las de Previs en Latinoamérica, porque Previs estaba en la CEPAL de la OEA, y eso es lo que abrazó también el justicialismo. La propia Constitución de 1949 refleja ese constitucionalismo social que estaba en todos los países incorporado al propio texto constitucional. Lo que pasa es que ese modelo económico, porque detrás de eso hay también un modelo económico, los países de Europa al cabo de 10 o 20 años lo fueron adecuando a una nueva realidad histórica. La Argentina siguió abrazada a ese modelo económico, a pesar de que en los últimos 50 años en el gobierno estuvieron todas las expresiones políticas del país. Todos los sectores del país ocuparon el poder, ya sea por elección correcta, constitucional, o ya sea por llegado a través de gobiernos de facto, hombres de distinta procedencia política ocupaban los ministerios y demás. Y sin embargo el modelo económico no se modificó cuando ya era obvio que había sobrevivido a su propio ciclo histórico, que era el que yo le acabo de señalar. Entonces un modelo económico que ya no servía para el mundo de hoy, un mundo con una economía globalizada, la necesidad de una presencia de la Argentina y con una economía interdependiente, nos guste o no nos guste, es necesario participar de esa manera. La vieja autarquía económica con que soñaban nuestros políticos hace tiempo, hace 20 años y demás, ya no es posible pensarlo en este momento, y menos con un país con 33 o 34 millones de habitantes. De manera que debemos reconocer que el justicialismo fue adecuando también al cambio histórico la necesidad de que el modelo económico respondiera a las exigencias del momento. Luder no buscó integrar la lista de convencionales de su partido por propia decisión, ya que durante su gestión como embajador había fijado su residencia en Francia. Yo creo que ahora ya está convocada la Convención Nacional Constituyente, ya el Congreso de la Nación declaró la necesidad de la reforma y fijó los temas que deben ser considerados en la reforma, y va a ser el propio desarrollo de la Convención el que marque. Yo no soy constituyente, de manera que no tengo ninguna participación en eso. Yo entiendo que debemos tomar en cuenta que la Convención Reformadora es el cuerpo constituyente. El Congreso no es constituyente. El Congreso simplemente declara la necesidad de la reforma y señala los puntos, los temas que deben ser considerados. La Convención Constituyente no puede apartarse de esos temas y tocar otros temas no habilitados por el Congreso. Pero dentro de los temas habilitados tiene todas las facultades de aceptarlos, de no aceptarlos, de redactarlos de otra manera o de dejar la Constitución como está si lo cree conveniente. Esa es la facultad de la Convención Constituyente. ¿No hay posibilidad de que se declare soberana? Yo entiendo que no. Además, no debe declararse soberana. Si por declararse soberana se entiende tocar temas que no han sido habilitados en la ley de declaración del Congreso, eso no le corresponde.
Por eso no debemos confundir una cosa con otra. Las plenas facultades que tiene la Convención de no aceptar la redacción que propone el Congreso al señalar los artículos. No aceptarlos inclusive hasta el punto de no modificar nada de la Constitución. En eso tiene amplias facultades. Pero ir para otros temas distintos a los señalados en la declaración del Congreso, en eso no tiene facultad de la Convención Constituyente. Declararse soberana en eso sería un error y además jurídicamente no corresponde. Ahora, en el seno de esta discusión, indudablemente está la polémica abierta por el acuerdo firmado entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín. ¿Estarían los convencionales en condiciones de lo que popularmente se denomina abrir el paquete? Si así lo desean, sí. Le vuelvo a repetir que es la Convención Constituyente la que va a decidir eso. Pero el acuerdo es un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, de manera que es razonable pensar que los dos partidos mayoritarios tienen no solo mayoría en la Convención, sino el quórum necesario y por lo tanto respetarán el acuerdo que habían suscrito. No es que la ley se lo imponga, sino que hay un acuerdo entre los dos partidos y ese acuerdo se supone que será cumplido en el ejercicio de la función que cada convencional va a desarrollar. Cada convencional de cada uno de esos partidos, respondiendo a su disciplina partidaria, acatará el acuerdo que ha sido firmado entre los dos partidos. Pero no es una obligación de la convención, sino una decisión de la convención, que se resuelve a través de la votación, y si hay mayoría para eso, se votará de acuerdo a lo establecido por la propia Convención Constituyente. El resultado de la elección de convencionales parece, sin embargo, abrir una duda sobre lo que puede ocurrir en la Convención Constituyente. La elección última mostró un electorado que vota con independencia. Y yo creo que eso es positivo en una democracia madura. Es decir, los partidos ya no pueden seguir pensando en el voto cautivo, que tenemos el 20%, que tenemos el 30% seguro. No, el sector de la opinión pública, el votante, toma sus decisiones con independencia de eso. Eso obligará a los partidos, naturalmente, a ser más cuidadosos en su mensaje, en sus discursos, en la designación de sus candidatos, y todo eso es positivo. Y tal vez sea un llamado de atención. De todas maneras, el justicialismo triunfó en todo el país con un 37%, bajó su porcentaje anterior y con ese triunfo va a la Convención Constituyente. Pero a mí me parece que debemos rescatar como significativo ese voto independiente de sectores que antes se consideraban tal vez comprometidos con una sigla partidaria y que ahora no lo están. Ha sido tal vez un voto crítico en la capital para determinadas cuestiones, eso no se puede ignorar, pero yo no creo que sea malo para la democracia, sino todo lo contrario, es un signo de madurez que nosotros debemos rescatar como un llamado de atención y adecuarnos al reclamo de una opinión pública madura. Este llamado de atención, este reclamo, como usted define, efectuado por los votantes, ¿no estaría indicando tal vez que los convencionales debieran tener un grado de independencia más allá de la firma del Pacto de Olivos? No, porque cada partido va con un programa. Inclusive los partidos que han salido tercero, cuarto, inclusive el Frente Grande que triunfó en la capital e hizo una gran elección en la provincia de Buenos Aires, lleva un programa de reformas. Sus convencionales promoverán ese programa de la reforma constitucional. A su vez, el Modín tiene su propio programa de reforma de la Constitución. Casi todos los partidos que van a la Convención Constituyente son reformistas, salvo
la Alianza de Centro Liberal, que se pronunció en contra de toda reforma a la Constitución, y algún partido provincial que puede estar en esa postura. Pero los partidos que obtuvieron mayor significación electoral son reformistas, cada uno con su propio proyecto de reforma. Y el que tenga mayoría en la convención es el que impondrá su propio proyecto. Luder no titubeó en respaldar el acuerdo Menem-Alfonsín, considerando que los entendimientos políticos son imprescindibles para una reforma constitucional. Yo creo que no debe impugnarse así ligeramente el acuerdo, más allá que no se compartan determinadas actitudes y demás. No se puede reformar una constitución si no es buscando acuerdos políticos. Es muy importante la búsqueda de consenso. Y los antecedentes que nosotros tenemos en este siglo son negativos. En 1949, después de sesionar un mes y medio, el radicalismo se retiró de la Convención Constituyente. Y aunque el justicialismo tenía mayoría y quórum, y siguió sesionando con quórum legal, jurídicamente era inobjetable, la Constitución del 49 para un amplio sector de la opinión pública quedó como una constitución de partido. A su vez, en 1956 se la deroga por un bando militar, que como procedimiento constituyente es una verdadera herejía jurídica. Y de ahí empieza en el país el ejercicio irrestricto del poder constituyente por los gobiernos de facto. Al año siguiente, el gobierno de facto decide convocar a una convención constituyente, haciendo uso de la facultad que la Constitución solo atribuye al Congreso de las Naciones en el artículo 30, que es la declaración sobre necesidad de la reforma. No solo declara necesaria la reforma, sino que señala los puntos que se van a reformar. El propio gobierno de facto y no tenía atribuciones para ello. Y además convoca elecciones con la proscripción del justicialismo. El voto en blanco, que fue el reflejo del voto justicialista, salió primero en la elección frente a los otros partidos. Entonces, tampoco ese antecedente puede ser valorado como importante. Así que la búsqueda de acuerdos, y que seguirán, ojalá, yo lo deseo, dentro de la convención también constituyente, la búsqueda de acuerdo, es, yo creo, un signo positivo para una reforma constitucional que no puede ser la imposición del vencedor sobre el vencido en una coyuntura electoral. ¿Qué implicancias cree usted que podría tener la advertencia formulada por el Frente Grande de retirarse de la convención si se trata del paquete cerrado? Bueno, tiene derecho a hacerlo. También le acabo de decir que el radicalismo se retiró el 8 de marzo de 1949. Pero esto viciaría... La convención solamente podría, la del 49, sesionar enero, febrero y marzo. El 8 de marzo se retiran los radicales. Le acabo de decir que aquella no se vició jurídicamente porque tenía el justicialismo quórum necesario y siguió funcionando. Tal vez se cuestionó su legitimidad. Bueno, ahora acá depende si se retira el Frente Grande, que tiene derecho a hacerlo, desde luego, con qué quórum sigue funcionando la Convención Constituyente. Y de eso depende que se sancione o no la reforma constitucional. Pero yo comparto lo que usted acaba de decir, entiendo perfectamente. La pregunta que le estaba tratando de focalizar es si estaría viciando desde el punto de vista de legitimidad esta advertencia de retirarse el Frente Grande. Bueno, el radicalismo allá era, toda la oposición era el radicalismo. Acá el Frente Grande es uno de los partidos que está. Por eso yo le digo que yo creo que las tratativas seguirán, naturalmente, también en el seno de la convención para buscar las coincidencias que sea posible. En su momento veremos qué significado tiene ante la opinión pública el retiro de algunos o de varios partidos de la Convención Constituyente. Yo le señalo ya haciendo un juicio histórico de lo que sucedió después. El retiro de los radicales, desde el punto de vista jurídico, no objetó en ninguna medida eso.
porque seguía funcionando. Pero mirándolo después, desde el punto de vista de la legitimidad, para un amplio sector de la opinión pública, le vuelvo a repetir, quedó como la constitución de un partido, porque era solo el justicialismo el que estaba en las sesiones de la Convención Constituyente. Ahora veremos el desarrollo de la nueva Convención Constituyente y después que termine sus sesiones formularemos el juicio de valor con respecto a sus resultados. Al cerrar nuestro encuentro volvimos a tomar nota de una medida apreciación del político justicialista sobre el último resultado electoral. Es un llamado de atención que nosotros debemos recoger, y todos los partidos políticos, porque también el radicalismo, desde luego, y hacer frente a un electorado que tiene un voto independiente, una propuesta adecuada a sus expectativas. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted.